que íbamos a charlar sobre el tema seguridad en la ciudad de Santa Fe. Y tenemos aquí en piso al periodista Nicolás Loaiza. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes ya. Buenas tardes, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Haces muchísimo periodismo de investigación, le contamos por ahí a los que todavía no te conocen, y en ese marco ese que estuviste también investigando el tema de, no sé si es homicidios, si es particularmente homicidios lo que estudiaste en la ciudad de Santa Fe, en un periodo, bueno, que vos tomaste como para ver cómo está la cosa. Está la cosa? Sí, laburamos puntualmente homicidios dolosos, esto es aquellos homicidios en los cuales quien mata tiene la intención de matar, digamos, por eso tiene esa calificación de dolosa el delito, y tomamos un periodo que es amplio, de 2001 a la fecha, y bueno, lo que nosotros vimos es algo que teníamos alguna presunción, pero que la terminamos confirmando con los números, que es que claramente la ciudad de Santa Fe es la ciudad más violenta del país, con tasas de homicidio muy altas, históricamente altas, pero que han crecido en los últimos años, que esta situación además no se replica en todo el país, que es una de las cuestiones que hay que deconstruir, porque uno ve que muchas veces se habla del problema de la violencia desde el lugar más sencillo, que es opinar sin demasiada información y sin demasiados datos. Entonces cuando te dicen, bueno, esto no pasa solamente en Santa Fe, sino que pasa en todo el país, es te dicen andar con Urbano o andar Rosario. No, es una falacia, porque la tasa promedio de homicidios del país está en 5 o 6 cada 100.000 habitantes, y la de Santa Fe se ha puesto como piso en los últimos años 20 y pico cada 100.000 habitantes, con techos de 35, 37 cada 100.000 habitantes. Entonces es una problemática particular de la provincia y de la ciudad. La provincia en los últimos 12 años, en 8 ha sido la provincia con más homicidios en el país, en cuanto a la relación habitante-homicidio, ¿no? Y eso claramente nos ubica en un lugar incómodo, es decir, me parece que simplificar un problema que es complejo, diciendo esto pasa en todos lados, bueno, puede pasar acá, me parece que es negar la realidad, ¿no? Acá hay un problema concreto respecto a la seguridad, hay un problema concreto respecto a los homicidios, y no analizarlo de ese lugar nos va a llevar a seguir cometiendo los mismos errores y que sigan ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Claro, a ver, en esto vamos a ver si algunas frases son ciertas o no. El problema se agravó a partir del gobierno socialista, desde Hermes Wiener, vamos a tomarlo como fecha 2007. ¿Esto es cierto o no? En la provincia, indudablemente. La ciudad de Santa Fe tenía ya tasas muy altas, que no se modificaron, empeoraron, pero ya había una situación muy compleja en la ciudad de Santa Fe. Lo que pasa es que Rosario, que era una ciudad que habitualmente no estaba en los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, a partir de 2013 ha crecido, en algunos casos ha superado los 20 y pico cada 100.000 habitantes, y eso obviamente ha empujado la tasa de homicidios de la provincia. Es decir, si vos tenías problemas solo en la ciudad de Santa Fe, que además no, más allá de ser la capital, no es la ciudad más importante respecto a la cantidad de habitantes, claro, pero ahora empezás a tener problemas en Rosario, que es sí la ciudad con más habitantes de la provincia, claramente te empuja la tasa hacia arriba. Y lo que está claro también es que hasta la llegada del Frente Progresista, la provincia de Santa Fe estaba en el 6º, 7º, 8º lugar respecto a el ranking de la tasa de homicidios por habitante. Desde que gobierna el Frente Progresista se ha estabilizado casi en el primer lugar todos los años, y no es un fenómeno que se pueda achacar a algo que ocurre en el país, porque en el país las tasas de homicidio han disminuido de 2007 a la fecha, y en 16 de 24 provincias esas tasas también han disminuido. Es decir, no es una problemática que afecta a las 24 provincias y a todo el territorio nacional por igual. No, claro, hay una situación puntual en Santa Fe que muchos deciden no ver o deciden menospreciar, menoscabar, porque entienden que de esa manera le quitan responsabilidad al gobierno provincial. Claro. A ver, vamos a seguir con los mitos. La mayoría de los homicidios son por conflictos interpersonales. ¿Verdadero o falso? No, eso es falso, pero no hay manera de establecer esa... Pues se lo escuché inclusive al ministro de Seguridad en alguna oportunidad. Bueno, pero yo le pregunté al ministro de Seguridad cómo construye esas estadísticas. Pongo un ejemplo concreto. La tasa de resolución de casos, es decir, aquellos homicidios que llegan a una condena, estamos en el orden del 2 de cada 10, 20%, 25 pongamos. Serían 5 de cada 20. No me parece que se pueda establecer una estadística respecto a ese número, porque si vos tenés, es decir, solo en un caso que se llega a una condena, vos tenés
Solo en 2 de cada 10 podemos saber si hubo un conflicto interpersonal o no. No, podemos saber quién mató, Claro. quién fue el victimario. Y a Claro. partir de ahí establecer si hay una relación con la víctima. Claro. Ahora, si vos solo lo podés saber fehacientemente en 2 de cada 10 casos, hay 8 de cada 10 en la que no lo sabés. Con lo cual, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para ser tan tajante en una afirmación sobre la que no tenemos la base de datos suficiente para armarla? Y en segundo lugar, supongamos que es así, que son conflictos interpersonales. ¿Qué es eso? Ujú. ¿Qué es? 2 personas que están tomando mate, discuten por algo y se pegan un balazo. 2 personas que están discutiendo por un partido de fútbol y le clavan un cuchillazo a otro. Me parece que eso es quitarle al Estado las responsabilidades que tiene. No advertir determinados conflictos territoriales que hay, no advertir Y determinados... el tema de la venta de droga, Nico. No, pero eso ni hablar, por eso digo, cuando dicen conflicto interpersonal, lo que están ocultando es que quizás se conocían entre sí, ahora quizás no estaban discutiendo por una cuestión de amistad, Ujú. quizás estaban discutiendo un territorio criminal, un negocio ilegal, Claro. había un viejo rencor entre 2 familias en las que el Estado tampoco intervino, 2 familias vinculadas al submundo del delito, a eso me refiero. Lo que estoy diciendo es que es una estadística imposible a la cual se pueda llegar fácilmente porque no hay datos para hacerlo. Claro. Y aún si fuera así, cosa que no es, no le quita responsabilidad al Estado esto. Ujú. La otra frase es, vivís en el centro de la ciudad, tenés muchas más chances de que no te pase uno de estos hechos que si vivís en Santa Rosa de Lima, Barrio Roma, cualquier barrio del cordón noroeste, básicamente. Y eso es así, Es así. eso es así. 3 de cada 4 homicidios se cometen en los distritos del oeste. Ujú. Esto es 3 de 4. 3 de cada 4, esto es de J. Paso al sur, de Avenida Freire, Blas Parera, o Peñalosa hacia el oeste. Tenés 3 de cada 4 homicidios concentrados ahí. Ujú. La tasa de homicidio del distrito suroeste, que contempla Santa Rosa de Lima, Centenario, Chalet, San Lorenzo, superan 8 veces a la tasa de homicidio promedio del centro, con la que Ujú. comparte el límite geográfico. Si uno tuviera que identificar quiénes son las víctimas habituales de homicidios en Santa Fe, tiene que decir que son jóvenes varones de la zona oeste, de entre 15 y 24 años, que mueren por arma de fuego. Pobres. Habitualmente sí están en ese lugar. Está claro también que, como periodistas, lo que debemos preguntarnos es interpelarnos cómo reaccionamos ante los homicidios. Es decir, por supuesto que el homicidio de Julio Cabal, me Claro. parece a mí, nos toca más de cerca, porque es alguien del centro, alguien con quien el periodismo puede identificarse más, Ujú. porque pertenece a una clase social más cercana a la que pertenecemos casi todos los periodistas, porque es muy difícil que vos veas en los medios de comunicación a periodistas o comunicadores que vengan de los sectores populares. Sí, es cierto. Entonces hay ahí una identificación con alguien más parecido a nosotros. Pero Claro. lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si solo vamos a reaccionar así cuando muere un pibe en el centro, que es tremendo, por supuesto, o también vamos a reaccionar así ante los demás homicidios. Es decir, en los 4 días previos a la muerte de Julio Cabal, hay 4 homicidios en Chalet, San Agustín, Liceo Norte y Santa Rosa de Lima. Ujú. Y no hubo esta reacción. Y nos preguntamos si la víctima era un laburante a la que le gustaba la música o no. Ujú. Entonces me parece que nosotros como comunicadores tenemos un rol que no estamos cumpliendo. No, eso está claro, pero más allá del periodismo me parece que la sociedad también reaccionó de una forma distinta al terrible asesinato de Julio Cabal que al de Maxi Olmos a los 2 días. Pero yo lo veo más razonable eso, porque ahí pasa lo mismo. El crimen irrumpió una frontera que habitualmente no irrumpe, que es quedarse en determinados sectores geográficos de la ciudad. Ujú. Pasó al centro, a una cuadra del municipio, a 4 cuadras del Ministerio de Seguridad. Entonces eso hace que mucha gente entienda que lo que estaba ocurriendo en otro lugar no puede venir a ocurrir al centro, digamos. Lo que yo digo que nosotros como comunicadores tenemos otra responsabilidad. Yo no le puedo exigir a una persona que está en su casa que reaccione igual ante cualquier hecho. No Claro. sé, no me parece. Claro. Pero sí como comunicador nosotros tenemos un rol. Entonces me parece que empezar a contar los homicidios solamente poniendo el numerito al lado. Homicidio número 67, número 66, 70, número 71, 68. Y solo detenernos en las historias de vida de determinadas víctimas, como la de Julio Cabal, porque la primera reacción de los medios de comunicación tras la muerte de Julio Cabal fue reconstruir su historia. Sí. Es decir, un pibe que le gustaba la música, un pibe que era un laburante, que está perfecto, eso se debe hacer. Un buen Lo pibe, que yo sí. planteo es, nosotros sabemos si las víctimas de los 4 días previos a la muerte de Julio Cabal
no eran laburantes, Ujú. no eran tipos a los que les Y gustaba si la no lo música. eran, no importa, o sea. No, por supuesto que no importa. Le digo, tenemos Claro. una Si era mal mirada. tipo, no importa, es una vida, ¿no? Por supuesto que es así, pero lo que planteo es que hay una humanización de determinadas víctimas y una deshumanización de otras víctimas. Claro. Las víctimas que mueren en determinados lugares de nuestra ciudad, no nos interesa saber si laburaba, si escuchaba música, si era un buen pibe, Ujú. si era familiero o no. Cuando esa frontera se rompe y la muerte aparece en otros lugares, sí indagamos sobre la vida social de esa persona. Claro, es un desafío, me parece, Nico, porque también yo decía hace un par de programas, decía acá mismo, me preocupa esto de que por ahí al mencionar esto, ¿no? Todas las vidas valen lo mismo, la vida del pibe de Santa Rosa de Lima tenemos que tratarla igual que a la vida que se llevaron en Urquiza entre Salta y Mendoza, pero tengo miedo de que caigamos en la relativización de todo y no nos quedemos con nada. No sé si me explico. No, hay que exigir al Decir, Estado. pero como cuando desapareció Santiago Maldonado, pero cuando desapareció Julio López no dijiste nada y al final no buscamos ni a Santiago ni a Julio. No, lo que yo digo es que nosotros no podemos diferenciar nuestra reacción según la clase social a la que pertenece la víctima y según el lugar geográfico en el que ocurre. Ujú. Y está claro que le debemos exigir esto al Estado. Lo que también tenemos que entender es qué le pedimos al Estado. ¿Qué pedimos? ¿Más policía? ¿Va a solucionar eso la situación? No, para mí no. Había un policía cada 200 habitantes en 2001 y hay un policía cada 125 en Santa Fe. ¿Estamos mejor? No. ¿Hay más presupuesto en seguridad que antes? Hay más presupuesto en seguridad que antes. Entender que la seguridad se resuelve poniendo más policías o con leyes más duras, creyendo que eso va a disuadir a alguien de cometer un delito, es un error, pero no es un error ideológicamente. Es un error porque después de la ley Bloomberg, Sí. después de y hay ejemplo en un montón de países, que leyes más duras no te garantizan nada. Lo que nosotros necesitamos es pensar la seguridad desde el desarrollo social de las personas. Ujú. Es pensar la seguridad también desde la inclusión. Yo no estoy seguro si eso lo va a solucionar, no tengo respuesta a eso. Lo que tengo claro, sí, es que en ese sentido, las políticas de seguridad del peronismo no se diferenciaron demasiado de las del Frente Progresista. Sí creo que hay una diferencia respecto a la forma en la que se pusieron como autoridad frente a la policía. Ujú. Me parece que el Frente Progresista ha perdido el control de la policía Sí. hace años y que ese es su peor pecado respecto a la seguridad. Ahora, siempre pensaron la seguridad en torno a lo mismo. Metamos más patrulleros, metamos más policía, démosle más autonomía a la policía de la provincia. Lo que yo creo que hay que hacer es probar otra cosa. Y en ese sentido me parece que lo más interesante es la discusión que se viene ahora. Hay un modelo de seguridad que está más representado a los sectores vinculados al senador Trasferri, Ujú. que viene de romper la mesa de transición, Sí. y que, entiendo yo, está más vinculado a lo actual, y hay una ruptura, hay una visión más rupturista, más disruptiva, de un modelo de seguridad distinto, que encarnaría Marcelo Saín, que es alguien que está siendo sondeado para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad. Lo que yo digo es que pensemos qué seguridad queremos también cuando reclamamos. Ujú. Si reclamas más policía, va a haber más policías en tu barrio, pero van a estar un mes, 2 meses. Cuando la policía se retire del lugar, si no se resolvieron los conflictos sociales que llevan hasta que determinados sectores terminen delinquiendo, cuando la policía se retire del lugar va a volver a ocurrir lo mismo. Claro, pero me quedé pensando en lo que dijiste de Trasferri, porque esa no la teníamos. ¿Trasferri para vos rompe por el tema seguridad? No, yo creo que es por otras cosas. Tampoco creo que haya roto. Se fue de la mesa de transición. Sí, está bien, se alejó. Pero sí tengo en claro que Trasferri impulsa un modelo de seguridad más cercano a lo actual. Sí. Más cercano a mantener el status quo, tratar de... muy Lo que vos y yo sabemos que pasa en su departamento también. muy vinculado a los senadores esto, de decir, soy el senador de tal departamento, yo quiero poner los comisarios. Ujú. Bueno, esa es la... Guarda el micrófono. Sí. Esa es la visión que está impulsando Trasferri. Me parece a mí que es mucho más interesante corrernos de esa mirada y empezar a pensar otras, teniendo en cuenta que estas no funcionaron nunca. Claro. Nunca. Todo esto que vos investigaste, todas estas estadísticas que nos estás dando, vos las acercaste a la Cámara de Diputados, no sé si a través del diputado Busato, no recuerdo bien, pero está el material, Sí, está a disposición, sí, por supuesto. como para que más o menos, tienen las estadísticas en la mano, está pasando esto. Hay muchas cosas que el Ministerio de Seguridad tiene y no hace públicas, y hay muchas otras en las que prefieren hacerlas públicas para no quedar mal. Claramente la gestión del Frente Progresista ha sido un desastre en seguridad. Entonces no quieren mostrar números porque no hay número que lo favorezca. Ujú. Por ahí te tratan de inventar algún número, decirte, fue las 3 semanas de enero con menos homicidios de los últimos años. Bueno, la verdad que no es una estadística esa. Ujú. No es una estadística.
La estadística es el año completo, Claro. es el año total, porque yo te podría decir que venimos de sufrir la peor semana de la historia de Santa Fe, Claro. con 6 homicidios en 5 días. Entonces, Sí. me parece que ahí hay una mirada de ver en qué momento pueden sacar una ventaja para tirar un dato que les cierre. La gestión ha sido muy mala, para mí ha sido un fracaso y creo que es el peor legado que le deja la gestión del Frente Progresista Perotti, es el desgobierno absoluto de la seguridad en la provincia y el desgobierno de la fuerza policial, pero tienen estadísticas. Lo que nosotros sí queríamos hacerlo era públicas y empezar a tratar de trabajar sobre esa percepción que teníamos de que la inseguridad afecta más a algunos sectores que a otros. Claro. O sea, si el 75% de los homicidios, 3 de cada 4, se cometen en el oeste de la ciudad, bueno, la problemática está ahí. Claro. Y las clases sociales que habitualmente son estigmatizadas como las violentas, Claro. en realidad son las que más sufren la violencia, Claro. en ese sentido. Entonces empezar a reconstruir esto, de que yo siempre digo lo mismo. Nosotros venimos del periodismo, yo vengo de una familia de clase media, donde nunca pasé una privación importante. Ujú. Y mi vieja siempre me decía cuando yo salía, bueno, fíjate si ahora que salís, cuando yo era chico, cuando ya 20 años salía, que salís y no sabés si volvés. En definitiva, si vos te movés por determinados círculos, por determinados sectores geográficos de la ciudad y pertenecés a alguna clase social determinada, es mucho más factible que vuelvas a tu casa sano y salvo que si perteneces a otra clase social, que si te mueves por otros sectores de la ciudad, y que si la policía te mira de otra manera. Sí. Eso está claro. Sí. Entonces, también empezar a ver la seguridad desde ese lugar. Claro. Para vos, última pregunta, Nico, de percepción nomás, ¿qué se viene con Omar Perotti en esta materia? Y que va a depender mucho de quién elija como ministro. Ujú. Si se deja llevar por lo que están impulsando los senadores, no veo posibilidad que cambie demasiado esto. Ujú. Si aparece Marcelo Saín, yo creo que no es una garantía de éxito, pero sí es al menos alguien que va a intentar otra cosa. Y ojalá que el próximo gobierno entienda que no se trata solo de presupuesto en seguridad, sino también de presupuesto en otras áreas. Si vos trazás un mapa de los homicidios en Santa Fe y le calcás encima aquellos lugares donde las necesidades básicas insatisfechas son más altas, Ujú. te va a coincidir casi exactamente Claro. con el mapa de homicidio. Entonces hay que entender que necesitamos un Estado presente, un Estado que dé laburo, un Estado que no posterga determinados sectores sociales, porque si vos vas a las estadísticas de la cárcel, te das cuenta que el 70% de los internos hoy no tenían un trabajo fijo al momento de ingresar a la cárcel. Entonces ahí tenés un elemento concreto. Claro. Yo no estoy diciendo que ser pobre inevitablemente te lleva a cometer un delito. Lo que yo estoy diciendo es que vos el primer día no tenés para darle comer a tus hijos, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto, y yo el quinto día, y lo digo en primera persona, no sé qué tan jugado estaría. Claro. Si yo soy alguien de un lugar que tengo que mentir de dónde vivo, porque le pasa a un montón de pibes, tienen que mentir en los currículum, Claro. el lugar en el que viven, porque si no los toman para laburar en un montón de empresas, entonces te tenés que preguntar qué tipo de respuesta le está dando vos a ese sector de la sociedad cuando le decís vayan a laburar. Claro. Anda a hablar con un montón de pibes de Chalet, de San Lorenzo, que nos han contado a nosotros, que tienen que mentir el domicilio en el que viven, porque de lo contrario no los toman. Claro. Entonces, bueno, hay que dar respuestas a eso. Nico, gracias por visitarnos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Lo recomiendo, Nicolás Loaiza, síganlo en las redes, tenés un blog, ¿no es cierto? Sí, un blog, nicolobaiza.blogspot.com, pero en realidad funciona más como... Está bien, pero te he leído por ahí Sí, varias de las pero funciona investigaciones. casi como un archivo propio. Está bien, está bien. Entonces pongo un Te nombre lo recomiendo ahí, igual. nombre ahí, ya sé si lo investigué. Lo recomiendo igual. Está bien. Nico Loaiza, gracias por venir. Gracias. Vamos a una tanda publicitaria y ya seguimos con más